Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Y en el día de hoy vamos a tener la segunda lección del capítulo 1 del libro de Mateo, la genealogía y también el nacimiento de Jesús. De eso vamos a hablar en este día, genealogía y nacimiento de Jesús. Vamos a tomar solamente dos versículos de este capítulo 1. Vamos a tomar el versículo 1 y el versículo 21 para hablar, por supuesto, de todo este capítulo, que no son tantos versículos, pero que son importantes para que nosotros podamos verlos y profundizar. Mateo capítulo 1, versículo 1 y versículo 21. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando muchas gracias, Señor, porque usted nos permite en esta hora y en este momento tener, Señor, su palabra para nuestra vida. Estamos agradecidos, oh Dios amado, porque a través de esta palabra usted nos ayuda, nos guía, nos dirige, nos enfoca, nos hace entender lo que requiere, Señor, nuestro entendimiento. Gracias porque su palabra nunca vuelve vacía. Y estamos ciertos y seguros, Señor, que usted a través de esta palabra, Señor, nos bendecirá, nos fortalecerá y también nos animará. En el nombre de Jesús pedimos su bendición para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Vamos a hablar entonces acerca de la genealogía y nacimiento de Jesús. Cuando hablamos de la genealogía, ¿no? Si vemos aquí, la genealogía es la que inaugura el Evangelio según San Mateo. Y el Nuevo Testamento, hermano querido, lo vemos en esta realidad cuando inicia. Encontramos inmediatamente la genealogía y desde muchos puntos de vista el documento más importante de las Sagradas Escrituras en sí es la genealogía. Porque la totalidad de la Biblia, esto es lo que debemos entender, la totalidad de la Biblia se basa en su exactitud, o sea, lo que dice la genealogía. Cuando observamos el libro de Mateo en el capítulo 1, nos damos cuenta que esta genealogía se divide en tres partes. La genealogía desde Abraham hasta David, desde el versículo 1 al versículo 6. La genealogía desde Salomón hasta el cautiverio de Babilonia, versículo 7 al versículo 11. Y la genealogía desde el cautiverio de Babilonia hasta José, los versículos 12 al 27. El Nuevo Testamento se fundamenta, por supuesto, en la precisión de esta genealogía, porque esta genealogía expone el hecho de que el Señor Jesucristo pertenece a la línea y también a la descendencia de Abraham y a la descendencia de David. Ambas, por supuesto, son importantes. La descendencia de Abraham se sitúa en la nación, por supuesto, y la descendencia de David en el trono. Como perteneciente entonces nuestro Señor Jesucristo a esa línea, la línea de Abraham y la línea de David. Las genealogías eran muy importantes en la historia de Israel. Cuando usted lee, se da cuenta inmediatamente que siempre estaban apareciendo allí. Porque a través de estas genealogías podía verificarse si una persona tenía, por ejemplo, derecho a presentar una reclamación legítima con respecto a una línea de descendencia en particular.
Por ejemplo, cuando Israel regresó del cautiverio, encontramos allí en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 62, dice: estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Fueron excluidos del sacerdocio. Ahora, en la época de Esdras, era posible comprobar el registro de la tribu de Leví, por ejemplo, y eliminar a aquellos que habían presentado reclamaciones falsas. O sea, haciéndose pasar, en otras palabras, por la tribu de Leví o de descendencia de la tribu de Leví. Evidentemente, estas genealogías se mantenían bajo el control del Estado o del gobierno en este caso, y se ponían a disposición del público. Se guardaban constantemente en el templo. Porque recordemos que Israel tenía un gobierno teocrático y en realidad la comunidad religiosa y el Estado eran una sola entidad. Una sola entidad. Esta genealogía estaba obviamente expuesta públicamente y pudo haber sido copiada de los registros públicos hasta que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Los enemigos de Jesús podrían haberlos examinado y probablemente lo hicieron. O sea, revisaron si realmente Jesús aparecía en la genealogía o venía de una genealogía adecuada. Este es un detalle interesante porque ellos pusieron en duda cada movimiento del Señor Jesús, llegando incluso a ofrecer una explicación que sustituyese la resurrección, pero nunca cuestionaron su genealogía. Esto es un detalle importante. Recuerden que a Jesús lo siguieron por muchas razones y trataron de pillarlo en muchas cosas, pero nunca ellos cuestionaron su genealogía. Seguramente ellos la comprobaron y la encontraron exacta. Tienen que haber estado allí los fariseos, los saduceos, los herodianos, hasta los escribas, ¿no? Entonces tuvieron que encontrar otras maneras de cuestionar al Señor Jesús y por supuesto constantemente lo estaban haciendo, tratando de cuestionar todo lo que el Señor Jesús hacía. Sin duda creo que el Espíritu Santo de Dios ha dedicado tiempo, y lo digo así de esta manera, en una forma simple, y ha dedicado también espacio para incluir en el texto bíblico estas genealogías, preservándolas ante el paso de los siglos. Y debe ser entonces porque tienen para nosotros un valor que debemos conocer, que debemos interiorizarnos. Cuando vamos entonces al libro de Mateo capítulo 1, versículo 1, que acabábamos de leer al principio, dice libro de las genealogías o libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La frase libro de la genealogía es peculiar en Mateo, en realidad. Es una expresión única. No encontramos en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento esta frase. Si la buscamos en el Antiguo Testamento, debemos llegar al 5º capítulo de Génesis, por ejemplo, y leemos tal cual dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Aquí tenemos otra vez entonces esa frase, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero no hay más. Ahora, hay dos libros, el libro de las generaciones de Adán y el libro de las generaciones de Jesucristo. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es: ¿cómo llegamos a entrar en la familia de Adán? Simplemente por el nacimiento. Todos venimos de Adán. Eso todos lo sabemos, ¿no? O sea, no hemos llevado a cabo esa genealogía o el hecho de nacer en la genealogía de Adán por algo que nosotros hayamos hecho. En realidad no tuvimos nada que ver con eso. Nosotros nacimos, venimos al mundo y punto. Pero
esa es la manera en que tú y yo entramos a formar parte de la familia de Adán, por el nacimiento, por el mero nacimiento. Pero según nos recordó el apóstol Pablo, recordemos eso en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice, en Adán todos morimos. Eso es lo que Pablo expresa. Es así entonces que el libro de Adán es un libro de muerte. Ahora, después está el otro libro, el libro de las genealogías o generaciones de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como contraste, nosotros debemos entender esto. ¿Cómo nosotros llegamos a formar parte de esa familia? Hablo de la familia de Jesucristo. De la familia de Adán formamos parte de ella porque nacimos, el mero nacimiento. Pero ¿cómo formamos parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo? De hecho, entramos por medio de un nacimiento. Y la Biblia le llama el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 3, el Señor Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. O sea, aquí ya no es el nacimiento físico, humano, natural, que nos hace parte de esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo, sino que es un nacimiento espiritual, nacer de nuevo. Y eso, por supuesto, nos coloca en el libro de la vida del Cordero, en el cual entramos al creer en nuestro Señor Jesucristo. Mateo dice algo importante, que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Cuando usted lee eso rápido, por supuesto se pregunta, dice, ¿no sabía Mateo que Abraham vino antes que David? O sea, Abraham estaba primero y luego está David. Podría haber dicho Mateo, hijo de Abraham, hijo de David, en la secuencia, ¿no? Por supuesto, así lo aclara el resto de la genealogía. Ahora, entonces, ¿por qué lo expresó en ese orden? Quizás debamos analizarlo, ¿no? Porque él estaba en realidad presentando al Señor Jesús como el Mesías, aquel que es el rey y aquel que establecerá al mismo tiempo el reino de los cielos en la tierra. Y eso viene en primer lugar porque él tenía que estar en la línea de descendencia de David en cumplimiento de las profecías que Dios había anunciado a David. Él era el hijo de David, eso es lo que dice la Escritura. Él es también hijo de Abraham y era importante que así fuese porque como vemos en Génesis 22, 18, dice que Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán bendecidas o benditas todas las naciones de la tierra. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explicó quién era esa simiente o esa descendencia a la que, por supuesto, se habla allí en el Antiguo Testamento. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a su simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso es lo que debemos entender. Así que Jesucristo entonces es el hijo de Abraham. En Mateo capítulo 1, versículo 2 al 6, Abraham engendró a Isaac, dice, así lo dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí.
Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, vemos entonces aquí lo que la palabra del Señor nos está enseñando. No se acostumbraba, cuando usted lee las genealogías en el Antiguo Testamento, no se acostumbraba a incluir los nombres de las mujeres en las genealogías hebreas. En los tiempos de Jesús era realmente extraño encontrar el nombre de una mujer en una genealogía. Pero aquí tenemos cuatro mujeres. No solo eran mujeres, sino que además eran gentiles. O sea, no eran del pueblo de Israel, no eran del pueblo judío. Dos de ellas eran cananeas, otra era moabita y la cuarta era hitita. Ahí aparece entonces Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. En Mateo capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Mateo lo que hace es omitir a Joacim, pero incluyó a Jeconías. Jeconías merece especial atención porque Dios había dicho que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono. Entonces, cuando leemos nosotros, por ejemplo, Jeremías capítulo 22, versículo 24 y también el 30, no lo vamos a leer ahora, pero para que usted lo tenga allí en mente, conviene aclarar que su nombre era Jeconías, pero Dios eliminó la G de su nombre por ser el prefijo de Jehová, porque fue un rey malvado. Por eso le quitó la G. Ahora, Jeremías capítulo 22, versículo 30, Jeremías allí dice: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prospere, a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Entonces, lo que Dios hace por causa del pecado de este hombre, Jeconías, que era el nombre que tenía, ninguno de su línea de descendencia podría jamás sentarse en el trono de David. Y aquí entonces, ¿es que José estaba en esta línea? Pero José no era el padre natural de Jesús. Aquí es donde comenzamos nosotros a investigar y a ver. Este es uno de los hechos más notables de las Sagradas Escrituras y Mateo estaba tratando de aclararlo para nosotros. ¿Por qué? Porque José venía de esa genealogía o de esa familia. José le dio a Jesús el título legal para el trono de David, porque José era el esposo de María, quien dio a luz a Jesús. Jesucristo no era descendiente de José ni descendiente de Jeconías. Tanto José como María tenían que pertenecer al linaje de David, y así fue, a través de dos líneas de descendencia diferentes, de dos diferentes hijos de David. La línea de María venía de David a través de su hijo Natán. La línea de José venía de la línea real por medio de Salomón. Por lo tanto, José y María tuvieron que ir a Belén para inscribirse por causa de los impuestos. Ambos eran del linaje de David. Cuando leemos en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 16, dice: Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Este versículo, cuando lo leemos, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
Este versículo, hermano querido, rompe el esquema que se sigue desde el versículo 2, donde decía que Abraham engendró a Isaac. Y a partir de ahí la expresión engendrar se repite sistemáticamente hasta el principio del versículo 16, donde se dice que Jacob engendró a José. Ahora, uno esperaría que se mantuviese el mismo modelo hasta el final, concluyendo que José entonces engendró a Jesús, pero como acabamos de leer, vemos que no fue así. No dice que José engendró a Jesús, hablando del padre de Jesús en lo físico, por decirlo así, el esposo de María. Obviamente Mateo estaba poniendo bien en claro que aunque José era el marido de María, no era el padre de Jesús. Estas circunstancias se explican en el resto de este capítulo, mostrándonos cómo fue un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Podemos ver así que el estudio de estas genealogías es interesante, fascinante diría yo, y también al mismo tiempo muy importante para observar cómo Dios va desarrollando en la historia de su plan de redención, escogiendo a personas no en base a sus méritos personales, sino más bien a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, por su amor y por su gracia, el Señor los escoge. Miremos por un momento el nacimiento virginal de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Lucas escribió el otro evangelio que lleva su nombre, era un médico griego. Y ambos evangelios declaran que Jesús nació de una virgen. Mateo y Lucas hablan de esto literalmente. También hablan de que José no era su padre, pero que María no había sido infiel con su marido y que Jesús no era un hijo ilegítimo. Su nacimiento fue algo totalmente nuevo. Nadie podría afirmar que la Biblia no enseña el nacimiento virginal de Cristo. El único Jesús del cual tenemos un documento histórico es aquel que nació de una virgen y que cambió la historia del mundo. Todos sabemos, antes de Cristo, después de Cristo. Si alguno afirmase lo contrario, tendría que presentar, punto número 1, evidencias. O sea, no es suficiente negar esta declaración de los evangelios con meros razonamientos humanos. No se puede de ninguna manera. Si seguimos las pautas del racionalismo, si somos racionales, algunos podrían aseverar que no pudo haber ocurrido así, que es imposible que un bebé nazca milagrosamente. Pero no olvidemos que Dios es el creador de las leyes naturales. Él puede controlarlas, utilizarlas o dejarlas de lado para cumplir sus propósitos. Usted no le puede pedir a Dios que no haga tal cosa porque es imposible no hacerlo. Es como decirle a Dios: Señor, no se puede abrir el mar rojo porque es algo ilógico. No es racional, no tiene nada que ver con la realidad. Dios lo abrió. No puede abrirse el Jordán. Se abrió. No pueden caer los muros por simplemente dar vueltas o gritar. El Señor lo hizo. Entonces, en este sentido, no olvidemos, Dios es el creador de las leyes naturales y Él puede controlarlas, utilizarlas o dejarlas de lado para cumplir sus planes o sus propósitos. Insisto, los documentos históricos revelan claramente que Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. Su madre María era virgen, no había tenido relación con algún hombre antes. En Mateo capítulo 1 versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, y lo leo allí, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia o a Babilonia hasta Cristo,
14. Mateo presenta la genealogía organizada en 3 periodos para dar una visión global de la historia del Antiguo Testamento. Una era se extiende desde Abraham hasta David, de Abraham hasta David. La otra desde David hasta la cautividad de Babilonia. Y desde la cautividad de Babilonia hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Y el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Al leer este pasaje podemos encontrarnos con algunos pequeños problemas de interpretación que hacen necesarios el conocimiento de la cultura judía para tener mucho más claro, por supuesto, lo que el evangelista Mateo está tratando de relatar o decirnos. Podemos ver que aparece el término desposado o desposada en este caso, algo desconocido para nuestra occidental. Además se nos dice que no vivían juntos y aún así se llamaba su esposa, y José estaba pensando en divorciarse de ella aun cuando no estaban unidos en matrimonio, dejarla secretamente. ¿Cómo interpretamos todo esto? Para los judíos la etapa del matrimonio incluía 3 etapas importantes, y esto tenemos que aprenderlo. Estaba primero el compromiso. Este se realizaba generalmente cuando la pareja eran niños y cuando ni siquiera se conocían. Prácticamente era un trato entre sus padres, ya que los judíos creían que el matrimonio era una decisión demasiado importante como para dársela en manos de jóvenes inexpertos. En esta etapa el compromiso se podía romper por cualquiera de las 2 partes sin mayores complicaciones cuando eran niños. El segundo paso era el desposorio. A esto se le podía considerar la confirmación del compromiso previamente establecido por la pareja, y una vez adquirido se consideraban marido y mujer, aunque todavía no vivían juntos. Después de la ceremonia del desposorio, cada uno de los desposados se retiraba a su casa a vivir separadamente, esperando el siguiente paso que los uniría en matrimonio. El desposorio duraba alrededor de 1 año, y una vez adquirido no se podían romper a no ser por carta de divorcio. Y esta es la etapa que María y José estaban viviendo cuando ella quedó encinta. Finalmente, la tercera etapa era el matrimonio, el cual no era más que la consumación de todos sus votos y les daba la facultad de vivir juntos y gozar el privilegio de los casados. Por tanto, podemos comprender mejor entonces el desarrollo de estos acontecimientos si comprendemos mejor sus aspectos culturales, entendiendo lo que estaba sucediendo. Fue entonces en la etapa del año del desposorio que la Biblia dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y la frase antes que se juntasen indica sin duda que María era virgen, por cuanto no había llegado la etapa del matrimonio. Definitivamente, el enterarse que María estaba embarazada debió haber sido un duro golpe para José. Cualquier judío hubiera procedido con el divorcio en tales circunstancias. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero José, por su calidad de justo, no quiso difamarla, ya que eso posiblemente hubiese significado la muerte para ella, ya que ese pecado se pagaba con la muerte y por tanto quiso dejarla secretamente. Existen algunos que creen que José sí sabía que la concepción de María era por obra del Espíritu Santo, basado por supuesto en las palabras que se encuentran en el versículo 18. Se halló que había concebido del Espíritu Santo y no queriendo ser obstáculo para la obra divina, quiso apartarse. Cualquiera que fuera el caso, José demostró su carácter justo al apartarse de ella sin difamarla y cargar con la culpa, ya que al huir todos pensarían que él era el que la había deshonrado. Veamos el libro de Mateo capítulo 1 versículo 20 al 22. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo. Mateo, que estaba por supuesto escribiendo para la nación de Israel, destaca aquí que todo había sucedido para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado. Mateo estaba apelando a la nación para que comprendiese que él había venido. Tenía que ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sabe usted que hay más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo que se han cumplido literalmente? Cuando hablamos de la primera venida de Cristo, hablamos por supuesto de su nacimiento. En Mateo 1:23 dice: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Déjame comenzar a cerrar este tema o este mensaje hoy. Yo sé que algunos están fascinados como yo y están muy contentos de lo que estamos hablando porque nos ayuda a entender muchas cosas. Veamos el nombre. Hasta ahora estábamos familiarizados únicamente con el nombre Jesús, que le fue dado al Señor porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús es su nombre y Cristo es su título. Entonces, aquí se anunció que también sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta frase expresa una de las verdades más maravillosas de la palabra de Dios, o sea, Dios con nosotros. Pero Él no podía ser Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Él no podía ser eso, a no ser que hubiera nacido de una virgen. Era la única manera que Él fuera Emmanuel, Dios con nosotros. Y observemos igualmente que a no ser que Él fuese Emmanuel, no podía ser Jesús el Salvador. Todo tiene una razón. El motivo por el que se llamaba Jesús y Salvador es que Él es Dios con nosotros. Ahora, esta verdad sobre aquel que descendió a la tierra es una de las más maravillosas de la Biblia. Es el Salvador. Y la pregunta sería, ¿es Él hoy su Salvador? ¿Es Jesús hoy su Salvador? ¿Sabe usted que Él llevó en su humanidad nuestros pecados? Llevó Él mismo nuestra humanidad de manera que pudiese experimentar y probar la muerte por nosotros, para que muriese de forma redentora en la cruz por nosotros.
Eso fue lo que Jesús hizo. Una de las preguntas que más se hace hoy día, y también creo que es importante aclararla cuando vamos al libro de Mateo capítulo 1 versículo 25, que es el último versículo, dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La pregunta que salta aquí al leer este versículo es: ¿tuvo más hijos María? Porque dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La expresión, pero no la conoció hasta, se puede traducir, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta. En Génesis 4:1 tenemos esa aclaración. Dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto nos indica entonces que María, después del nacimiento de Jesús, dejó de ser virgen. Claro que sí. Además de eso, el texto sugiere que María tuvo más hijos, ya que se refieren a Jesús como su primogénito, es decir, el primero de otros hijos. ¿Se ha fijado usted cuando le preguntan a alguien, ¿él es su hijo? Sí, es mi primogénito. ¿Por qué dice su primogénito? Porque tiene más hijos. Si no, diría: es mi único hijo. Si Jesús hubiera sido el único hijo de María, la Escritura estaría diciendo que Jesús fue el unigénito hijo de María. Sin embargo, no fue así, y por ello encontramos otros pasajes bíblicos que cuando leemos nos hablan acerca de los hermanos de Jesús. Leamos uno de ellos, Marcos capítulo 6 versículo 3. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús es el nacimiento más importante del mundo. Por tanto, podemos ver que no hay un nacimiento más importante en todo el mundo que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque es difícil establecer la fecha exacta, por decirlo así, la fecha precisa de su nacimiento, lo más relevante es el hecho de que realmente es el Salvador del mundo que nació. Y fue concebido en el vientre de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo. Así Dios entonces se encarnó en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. Y hoy en día podemos ser salvos por medio de la fe, gracias a su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Yo espero que esta palabra le ayude a entender algunas cosas importantes y que nos ayude a entender lo que la Biblia dice. Este libro de Mateo nos ayudará a entender muchas cosas. Yo le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando muchas gracias por su gran amor y misericordia. Al cerrar esta instrucción, esta enseñanza hoy, Señor, esperamos que nuestros hermanos y hermanas hayan sido bendecidos, hayan sido fortalecidos, hayan sido ministrados. Obra en sus vidas, Señor, y a través de esta palabra trae, oh Dios eterno, fortaleza y bendición. En el nombre de Jesús les bendecimos hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.